Exploremos. Hoy, 1000 años de paz. ¿Por qué será que cuando escuchamos una historia atrapante o miramos una película atrapante, queremos irnos de la experiencia con una sensación de que todos vivieron felices para siempre? Si una película termina con la victoria del villano y la derrota del héroe, instintivamente sentimos que no está bien. Quizás sea un sentido de justicia. Vimos en la historia épica hasta ahora que Dios vendrá al rescate del planeta Tierra cuando Jesús vuelva a venir. Pero ¿qué pasa con el villano de este drama, el diablo, Satanás, el príncipe de la oscuridad, como lo llaman? ¿Qué le sucederá a él? ¿Y por qué aquellos que aceptaron el plan de rescate de Dios regresarán al cielo? Los humanos fuimos creados para ser habitantes de la tierra, no del cielo. Queremos explorar esa pregunta y averiguar de Dios qué es lo que acontece después de la segunda venida de Jesús. Dios es amor. Por eso se abre para ser puesto a prueba. Acompáñennos mientras damos comienzo. Mike, ¿por qué la segunda venida de Jesús es tan importante para ti? Jeff, hace 2 o 3 años, estaba sentado en mi escritorio y caían lágrimas sobre mi Biblia. Y eran lágrimas de alegría y lágrimas de tristeza porque mi mamá había fallecido. De alegría porque había podido verla un poco antes de que muriera. Y también de alegría porque mi mamá y yo teníamos la misma esperanza. Pudimos despedirnos sabiendo que íbamos a volver a vernos, porque los dos creemos en la Biblia. Hay un texto hermoso en la Biblia, en la primera a los Tesalonicenses 4, que habla sobre esa esperanza que mi mamá y yo compartíamos, y quiero leerlo en este momento. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La primera, los Tesalonicenses 4, 16 y 17, es la esperanza que yo tengo hoy, y la que mi mamá tenía cuando falleció. La segunda venida es para mí muy importante porque sé que volveré a verla. Iremos al cielo juntos en las nubes, que es fantástico y emocionante. Maravilloso, sí. Ese texto es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, en realidad. Sí. Daniela, Mike señaló, disculpen, una situación, una cara de la situación. Los santos van a resucitar cuando Jesús venga. ¿Eso es todo lo que pasará cuando Jesús venga? ¿Qué les pasará a los que no creen en Dios? Esa es otra cara de la historia. Porque hay gente con la que te gusta y gente con la que no te gusta pasar tiempo. Y creo que hay mucha gente a la que no le gustaría pasar tiempo con Dios. ¿Qué les pasará a ellos? La segunda, los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice exactamente qué es lo que les va a pasar a ellos. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos no pasarán tiempo con Cristo, y esto es lo que va a pasar cuando Jesús venga. Entonces, hasta ahora notamos dos cosas. Cuando Jesús venga, los honrados resucitarán y volveremos con nuestros seres queridos. Y como bien lo dijiste tú, los malvados serán destruidos porque igual no serían felices con Dios, ¿no es así? Así es. Neil, ¿qué más pasará? ¿Es todo lo que pasará cuando Jesús llegue? No, para nada, pero lo importante es que en la segunda venida el diablo no era destruido. De hecho, permíteme compartir contigo de la Biblia lo que le pasará. Me gustaría compartirlo del Apocalipsis capítulo 20, que será el capítulo clave para nuestro tiempo aquí, analizando este periodo de 1000 años. En los versículos 1 y 2, vemos lo que le pasará al diablo en persona. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Viene un ángel, tiene la llave del abismo y una cadena. Bien, siguiente versículo. Y prendió al dragón
la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, aquí tenemos la historia. El versículo siguiente continúa diciendo que lo arrojó al abismo. Así que tenemos la historia de un ángel que desciende, y el diablo es arrojado a un abismo y encadenado. ¿A qué se refiere cuando habla de este abismo? ¿A qué? No puedo imaginar cómo sería un abismo. Algo que no tiene fondo. ¿Es eso lo que significa? En realidad no. Si vemos la palabra original, está muy claro. La palabra abusos, creo que eso significa páramo, caos. Se refiere a una zona de desolación. Y es algo similar al comienzo de la creación, cuando la tierra no tenía forma y estaba vacía, un lugar desolado. En la segunda venida de Jesús, cuando los malvados sean destruidos y los honrados sean llevados al cielo, el diablo quedará varado aquí, en este páramo desolado de tierra, y estará varado justo en medio de ella. Sí, sí. Bueno, quizás podamos ver el versículo de la Biblia que habla de esta destrucción. Sí. En la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, esto es lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es un poco difícil de entender ahora que salimos y vemos hermosos árboles y disfrutamos de verlos, pero en ese momento todo será totalmente destruido. Sí. Neil, explícame algo. ¿Qué decías sobre la cadena? No es literalmente una cadena. No, sabes que el diablo es un espíritu. Si fuera literalmente una cadena, escaparía de ella. Lo que significa es que está encadenado por las circunstancias. Esas circunstancias son que está varado en la tierra sin nadie a quien tentar, sin empleo, como dijiste. Y no puede haber una cadena más horrenda que estar sentado aquí durante 1000 años sin nada que hacer. Sí. Qué concepto interesante, ¿no? Durante ese periodo, ¿qué le pasa a los santos, Daniela? Durante ese periodo, si leemos el siguiente versículo, el 4, vemos que Juan, que está viendo lo que va a pasar, ve tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Parece que hay una especie de juicio durante esa época. Es interesante. ¿Y qué significa eso, Neil? ¿Acaso un juicio? ¿Sí? Sí, es una pregunta muy interesante. En realidad, Dios está abriendo al libro de los Romanos, que habla de una época en la que Dios mismo es juzgado. Durante estos 1000 años, Dios está abriendo todo para que nosotros veamos qué clase de Dios es y si sus juicios son justos. Así que imaginen si llegamos al cielo, si los tres llegamos al cielo y nosotros... ¿Y qué hay de mí, eh? Ya llegaré a ti. Bien. Llegamos allí y Adolf Hitler está allí, pero Jeff no. Diríamos, un momento, ¿qué está pasando? ¿Les parece bien? ¿Les parece justo? Y Dios nos da todo ese tiempo para que podamos revisar absolutamente todos sus juicios y para que veamos por qué, seguro que tú estarás allí, Jeff, pero por qué es... Por ejemplo, ¿por qué tú no llegaste? ¿Qué había verdaderamente en el corazón de Jeff? ¿Qué sucedía todo ese tiempo? Y creo que una de las bellezas de esto es que vamos a encontrar, en cierto sentido, al descubrir a un Dios tan hermoso, que en cierto sentido Dios no es justo. Si lo fuera, ninguno de nosotros estaría allí. Es gentil y es piadoso. Y por eso veremos su amor y su gracia en todos estos juicios de este periodo. Y podremos en ese momento responder esas preguntas sobre por qué alguien está allí o por qué alguien no está allí. Pero creo que lo más importante es que algunas de las preguntas más profundas que tenemos en el corazón serán respondidas durante este tiempo. Te daré un pequeño ejemplo. Hace algunos años mi esposa y yo estábamos en Nairobi, Kenia. Estábamos en el hotel y oímos bang. Y le dije a mi esposa, creo que fue una bomba. Así que fuimos al centro de la ciudad. Fue en la época en la que Osama Bin Laden había
alentado a su equipo a hacer explotar la embajada estadounidense, la de Nairobi. Mientras íbamos hacia allí, pasaba gente corriendo, sangrando, había zapatos por todos lados, la gente había estallado en 1000 pedazos. Había gente desesperada buscando a sus seres queridos. Era una escena de extremo dolor y devastación. Era una escena horripilante. Doblamos la esquina y había un auto que justo había estallado. La gente que estaba adentro había muerto. Era una escena realmente atroz. Y vimos que en el suelo estaba el parabrisas del auto y sobre el parabrisas había una calcomanía. Solía haber calcomanías en la parte superior de los parabrisas. Esa calcomanía tenía 3 palabras. Dios es amor. Imagínate, allí estaba yo mirando hacia abajo, que decía Dios es amor, y luego mirando la sangre y la muerte y el dolor, y me dije, ¿es amor? ¿Realmente Dios es amor? Esta vez, Jeff, vamos a llegar a conocer a Dios tan bien que vamos a ver su amor. Yo tuve 2 semanas de luna de miel. Sé que hay gente que se va de luna de miel 12 meses. Esta será una luna de miel con Dios por 1000 años. Vamos a llegar a ver todo el amor que es y cómo fue el diablo el que causó el dolor y el sufrimiento, y cómo es Dios el que te da todo lo que es bueno. Esa es la belleza de este periodo. Sí. Mike, ¿puedes explicarnos por qué es importante para Dios demostrar a todos que Él es amor? Digo, porque obviamente mucha gente, quizá incluso alguna de la que nos ve hoy, tiene muchas preguntas importantes sobre si Dios es un Dios de amor. Bueno, lo que Neil decía me hizo pensar en algo, una idea. Cuando se habla de amor, también se habla de justicia. Porque si dices te quiero y después no eres justo con tu hijo porque tratas a uno mejor que al otro, pensé en los 1000 años en los que estamos con Dios. Quizá mi abuela no esté ahí o mi padre podría no estar. Yo podría decir, Dios, dijiste que me querías, pero ellos me dejaron. Entonces, Dios será revelado justo, porque todo será revelado y abierto, y puedo ver que el amor significa justicia también. Si actuaste, oh, soy un buen cristiano, actúo así, pero en realidad no viviste de la manera en que tenías que vivir. Dios tiene que ser justo y decir, mira, actuaste, pero no me amas realmente. No puedo tenerte conmigo porque no serías feliz conmigo, porque solo estuviste actuando toda tu vida. Neil, algunos objetan esto y dicen que Dios estará vigilándonos. Averiguaré todas las cosas malas que hiciste. Y claro, nuestra mente se concentra en todas las cosas malas que la gente hace. Las revistas se venden hoy porque la gente tiene curiosidad de eso y me parece que es fácil de advertir. ¿Ese es el propósito de analizar los libros y todo eso? No, para nada. Es para, como dijo Mike, que seamos capaces de ver que Dios tenía razón. Te daré otro ejemplo. Hace algunos años atrás aquí, en Australia, hace bastantes años, teníamos un primer ministro llamado John Howard. Quizás puedan recordarlo. Y él tenía un asesor, Peter Costello. Era del Tesoro, su mano derecha. Peter Costello quería ser primer ministro. Lo dejó en claro. Imaginen si él hubiera dicho en una conferencia de prensa, por ejemplo, algo así como, John Howard está robando dinero del pueblo australiano y debido a eso tiene que marcharse. John Howard podría haber despedido a Peter Costello por deslealtad, pero seguro que siempre habría habido alguna duda sobre si lo que Costello había dicho había sido cierto. Pero si John Howard dijera, no, abriré todos mis libros para que la gente los vea, cada cuenta. De hecho, crearé una comisión real y podrán ver claramente todas las transacciones financieras. Esa es la mejor manera de demostrar que lo que el sujeto decía no era verdad. Y durante este tiempo, Jeff, desde el comienzo, a propósito, no quiero decir que Peter Costello es como el diablo, pero ya entenderán. Desde el comienzo, el diablo estuvo acusando a Dios de ser injusto, de no ser amor y de toda clase de engaños.
Y Dios podría haber destruido al diablo inmediatamente, pero este es el momento en el que Dios abrirá todo, no para que nosotros encontremos defectos, sino para que veamos que Dios es quien dice que es, y el diablo es quien Dios dice que es también. Daniela, es un punto importante, ¿no? Mucha gente, cree hoy que Dios es algo injusto. Y durante estos 1000 años se nos dará la oportunidad de analizar estos temas en realidad. Sí, quizás podamos aclarar quién va a analizar estos temas y qué va a analizar. Quiero regresar a la Biblia para eso. De nuevo en el versículo 4 del capítulo 20 del Apocalipsis, un poco más abajo, en el mismo versículo, Juan ve las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Vemos a esa gente que entregó su vida en circunstancias muy trágicas porque había creído en Dios. Ahora le dan esta oportunidad de averiguar sobre otros y de ver cómo Dios lidió con aquellos que habían sido tan malos con ellos. Ellos son los que confiaron en Dios y en su palabra. Los que no adoraron a la bestia, esto es algo que está en capítulos anteriores. Ellos resucitaron y reinaron con Cristo durante este tiempo. Cuando Jesús vino, en su segunda venida, resucitaron y volvieron a la vida. Y entonces reinaron con Cristo durante 1000 años. Ellos son los que estarán juzgando, que estarán analizando todos estos libros, registros. Mike, estuvimos hablando de resurrecciones. Obviamente hay más de una resurrección. ¿Puedes explicarnos? La primera es la importante. Regreso a mi mamá. Será una resurrección muy alegre. Estarán en el cielo quienes amaron a Dios, quienes vivieron con Él. Ellos resucitarán cuando los 1000 años comiencen. Durante esos 1000 años sabemos que el diablo estará inactivo, no podrá hacer nada. Después de los 1000 años tendrá lugar la segunda resurrección. Allí los malvados de los que hablaste van a resucitar y primero tendrán que reconocer, vaya, había un Dios al que yo no adoré. Y después tendrán que recibir su juicio. Pero quiero clarificar esto con lo que la Biblia dice en el Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, todos los que amaban a Jesucristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Habrá una resurrección feliz y una resurrección triste. ¿Por qué es importante que Dios por fin tenga, no sé cómo llamarlo, una prueba o un tiempo en el que todos puedan ver? ¿Cuál sería el propósito? Creo que una vez más para asegurarse de que todos tengamos muy en claro que los resultados del pecado no valen la pena. Y Dios quiere asegurarse de que el pecado nunca, jamás, vuelva a aparecer la segunda vez. Y como todos podrán ver los resultados del pecado, ese será el resultado. Daniela, ¿estará toda esa gente que resucitará desde Caín en adelante? Todos los que habitaron la tierra, los honrados también. Estarán dentro y fuera de la ciudad, parece, tal como dice en el Apocalipsis 20. Dios nos da una prueba final ante todo el universo de sus acciones, y eso es lo que estuviste diciendo, Neil. Sí. Y como la gente acusó a Dios de no ser justo, para citar tu ejemplo, entonces todos podrán ver por qué Dios actuó como actuó. Imagina, Jeff, que Mike está allí y está buscando a su madre, pero la madre no está. En ese momento, en el fin, después de la segunda resurrección, leeré un par de versículos sobre lo que sucede en el Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Lo primero que diré es que este es el texto más triste de la Biblia.
porque indica que los malvados, que son reunidos por el diablo, son tantos que son como arena del mar. Si vas a la playa y tomas arena e intentas empezar a contar los granos, solo los que tienes en la mano, imagina la arena del mar, habrá miles de millones de personas. Y aquí encontramos que el diablo los reúne y ellos, lo veremos dentro de poco, atacarán la ciudad de Dios. Imaginen que Mike está en el cielo, o yo, mi madre murió el año pasado, así que usaré mi situación también. Miro los registros y veo que mamá no está allí. Y entiendo por qué ella no está allí. Pero aún tengo una persistente duda. En ese momento veo, por ejemplo, a mi madre del lado del diablo atacando a Cristo y a su ciudad. Por siempre sabré que Dios tenía razón. Esa es parte de la razón por la que esto pasa en este momento. Esa no es una sorpresa, porque Sí. esa gente que rechazó a Dios no resucitará con una idea distinta. Esa No. gente no cambiará de opinión. Sí. Son iguales a lo que eran. Sí. Y quedará demostrado en Sí. ese momento. Bien, todos están allí y Dios va a dar una prueba final del hecho de que Dios es un Dios de amor. Un auténtico Dios de amor. Absolutamente. Y de que ha sido justo. Sí. Es decir, se puede confiar en un Dios así, ¿no? Cuando entiendes que Dios de hecho hace todo por nuestro bien. Ujú. Sí. Al analizarlo, entonces, todos aceptaron el hecho de que Dios es justo y de que Dios actuó con justicia. Y a la luz de eso, ¿qué es lo que hay que pensar? Daniela, Leemos ¿sí? los versículos 9 y 10. De nuevo del Apocalipsis capítulo 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Habla de los malvados. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero, ¿qué pasará ahora? De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese es el final. No habrá otra resurrección, no habrá otra oportunidad y no va a haber mal. Será destruido completamente esta vez. Exacto. La gente a veces cree que hay un infierno en el que uno arde por toda la eternidad, pero como dijiste, lo definitivo es que acaba. Arde hasta que se consume, desaparece y todo el mal se destruye. Esta es una idea asombrosa, un asombroso consuelo para mí también. El mal por fin es borrado, se va. No permanece en algún lugar de la tierra, del cielo, de donde pueda volver a aparecer. Es destruido, se va. La gente suele preguntar cómo un Dios que ama destruye, pero porque ama es que destruye, porque tiene que proteger a otros. Y así es definitivo, no sigue por siempre, eternamente, este castigo. De las cenizas de este mundo, Neil, Dios hace uno nuevo. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Por supuesto que sí. Y tendremos una tierra nueva para vivir por siempre. Los 1000 años son como una luna de miel. Ujú. Y cuando todo el pecado se destruye por siempre, tendremos una tierra nueva. Y para la eternidad. Me suena bien. Sí, a mí Escucha, también. mencionaste antes, Sí. y Mike volvió a sugerirlo, hace un minuto cuando dijo que el pecado no iba a volver a resucitar la segunda vez, porque hay gente que me dice, y estoy seguro de que a ustedes les ha ocurrido, ¿cómo puedo estar seguro de que Ajá. todo lo malo no recomenzará, Mike? Es una pregunta que me hice muchas veces porque la gente dice que aprendemos de la experiencia, pero Hitler no aprendió de Napoleón ni los otros de los otros, pero si viví todo este trauma en mi vida, si vi todo este desastre en el mundo, y hay gente en el cielo ahora de todos esos miles de años que existieron, ¿por qué regresarían y volverían a arruinar lo que ya arruinamos una vez? Sí. Así que creo que aprenderíamos. Tenemos a Jesús allí todo el tiempo, podemos ver sus marcas y sus manos, el desastre que causamos fácilmente que sucediera y lo que hizo por nosotros. No vamos a repetir los viejos errores, como dije, porque Dios lo dice, yo lo creo. Por eso yo lo creo. Sí.
Para resumir lo que estuvimos diciendo, cuando Jesús vuelva a venir, los honrados van a resucitar para la vida eterna. Los malvados serán destruidos. El diablo será encadenado por una cadena de circunstancias sin nadie a quien tentar en esta tierra durante 1000 años. Y por supuesto, aquellos que se opusieron a Dios, que no se interesaron en Él, serán destruidos por 1000 años. Durante esos 1000 años se pondrá a juicio al pueblo de Dios. Eso significa que Dios va a abrir los libros del cielo para que todo el mundo, todos los que hayan vivido en la tierra, puedan ver por qué Dios actuó como actuó. Descubrimos que eso es muy importante porque Dios ha sido acusado de ser injusto, cruel, malvado, de ser caprichoso. Pero el juicio está allí para revelar a todos que Dios es un Dios de amor. Y al final de los 1000 años, una segunda resurrección tendrá lugar. Los malvados volverán a la vida para que también ellos puedan ver que Dios actuó con justicia. Por fin, al término de ese periodo, el castigo último tendrá lugar. Todas las personas que se opusieron a Dios serán destruidas, hasta el mismo diablo. Pero la maravillosa buena nueva es que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Él nos hace un llamado a nosotros. Un llamado que creo que es mi versículo favorito de toda la Biblia y se los leeré. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Piensen en esto. No más muerte. Cada persona que vivió en esta tierra sufrió porque alguien de su familia murió. Todos conocemos el dolor que eso causa. Muchos de nosotros sufrimos porque nuestros seres queridos murieron con un dolor insoportable por cáncer y otras terribles enfermedades. Hay muchos que sufrieron accidentes, que de hecho experimentaron terribles cosas en la vida. La buena noticia es que un día pronto todas esas maldades, todos esos dolores, todas esas enfermedades desaparecerán. Dios enjugará cada lágrima de nuestros ojos. ¡Qué hermosa esperanza! ¿Saben? Perderse eso sería perderse lo más importante del universo. Mi pedido a todos los que nos escuchan hoy, los que nos ven, es que aceptemos a Jesús hoy como nuestro Salvador personal. Que Dios los bendiga. Ahora oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco de nuevo por la maravillosa promesa que nos hiciste, que muy pronto vas a regresar a esta tierra y que vas a hacer una tierra nueva en la que no habrá más dolor, ni más sufrimiento, ni más llantos. Señor, nuestros corazones ansían ese momento. Bendice a cada televidente hoy. Ponte muy cerca de ellos. Algunos experimentan un gran dolor en este mismo instante y te ruego que pongas tus brazos de amor alrededor de ellos para alentarlos con la esperanza de que los amas, de que regresarás pronto. Para ello, bendícenos ahora y manténnos hasta ese día en el que Jesús llegará. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén.